Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Y bueno, hoy voy a estar hablándoles de un tema que ya viene en auge hace un tiempo largo y es el storytelling. Y ya se habla mucho del storytelling, pero en realidad muchos de nosotros posiblemente no estamos muy familiarizados en qué en realidad es el storytelling y cómo podemos llevarlo a cabo de una manera precisa y adicional que funcione para nuestro ejercicio como escritores. Antes de continuar con el tema, les agradezco muchísimo estar aquí y si aún no se han suscrito al canal, ese es el momento para que se suscriban y encuentren más de 100 videos que, como ya de pronto los miembros del canal saben, tienen relación directa con escritura, con literatura y con todo lo que tiene que ver con la parte de escritura creativa, que es lo que vamos a hablar hoy, o el llamado storytelling, que está muy cerca también de este concepto que les acabo de dar. Bueno, ¿y qué es el storytelling? Storytelling es un concepto que viene de la unión de dos palabras en inglés, story, que quiere decir historia, como ustedes ya saben, y telling, que quiere decir contar, como verbo. Quiere decir que es contar historias, pero que hay algo importante que tenemos que aclarar y esa es la idea. Yo creo que voy a hacer 2 videos sobre el tema porque voy a dividir. Hoy vamos a ver la parte literaria y luego vamos a ver cómo el storytelling se puede usar desde la parte corporativa o empresarial porque ya se ha hecho. Y es bien interesante cómo también a partir de la escritura se puede aportar a otras áreas. El storytelling ha sido definido como el arte de contar historias. Por eso es que se asemeja, como les decía anteriormente, a lo que es la escritura creativa, ¿no? Es el diseño como tal de la historia. Quiere decir, no es la historia en sí, que en este caso la conocemos como la narración, sino es la forma en que es contada la historia. No es un secreto que para que una historia sea atractiva para el lector, debe tener unas características específicas, ¿no? Entre ellas está que sea original y que tenga calidad. Y estos dos conceptos son muy importantes a la hora de hablar del storytelling. La idea del storytelling es usar elementos propios de la narrativa para contar historias de una manera adecuada, pero concisa. Hay narraciones que son muy extensas y que en forma, se puede decir, están muy bien estructuradas. El fondo, que es el contenido, también puede ser interesante, pero tal vez la manera en que se cuenta no es tan atractiva. Entonces lo que suele hacer el storytelling es precisamente romper este paradigma. Estamos hablando de una narración, de una historia que puede ser sacada de la ficción o de la realidad, como muchas historias también se cuentan, ¿no? A partir de la anécdota, por ejemplo, pero que va a ser contada desde el arte que se ha llamado en este caso el storytelling, o esta técnica o estrategia para contar esa historia de una manera tal que el lector se sienta atraído de principio a fin. Y creo que es importante que nosotros como escritores conozcamos este tipo de técnicas, porque la idea que tenemos siempre que escribimos una historia es poder llegar al lector final, ¿no? Que nos sintamos nosotros satisfechos con la historia escrita, que estemos contando algo importante, algo que tenga un fondo apropiado de acuerdo a cada autor, pero también que llegue al lector final del mismo modo. Y a veces hay grandes historias que por no saber contarlas pueden tender a aburrir al lector y el lector puede abandonarlas en la mitad del camino. En realidad lo que quiere evitar el storytelling en sí es que esto suceda. Para que el storytelling se dé, los parámetros establecidos son muy similares o iguales, podríamos decirlo, a la narración en sí. Debe haber una historia, ya les decía, ficción o realidad, unos personajes atrayentes, un buen uso del lenguaje, lo cual se traduce en un lenguaje estético que nos permite contar adecuadamente la historia. Y por supuesto un concepto que yo les había mencionado al inicio, que es la originalidad, ¿no? Y por supuesto un concepto que yo les había mencionado al inicio del video, y es la originalidad. El objetivo principal del storytelling es precisamente hacer que el mensaje de la historia que estamos contando, sea un relato, sea una novela, incluso un poema que también cuenta historias, por supuesto, llegue con mayor facilidad.
Y hoy les voy a enseñar paso a paso en la literatura cómo podemos hacer para aplicar esta técnica que es del modernismo y el posmodernismo en realidad, y que nos puede ayudar mucho a mejorar esa línea directa que hay entre el escritor y el lector, ¿no? Acortar el camino que hay entre el escritor y el lector para que el mensaje que nosotros queremos dar como escritores llegue más fácilmente. Por supuesto, cumplir con uno de los objetivos de todo escritor, que es que su mensaje sea entendido con claridad. Ahora sí les muestro acá cómo hacer el storytelling. La gran mayoría de personas tiene un problema cuando va a escribir una historia. Sean escritores o no, trabajen en una compañía o se dediquen de tiempo entero al arte. Cuando tienen una historia, y en muchos casos hay muchas historias que contar, no saben cómo hacerlo. Tienen muchas ideas, pero no saben cómo contextualizar las ideas de forma inicial y cómo organizarlas, y es precisamente lo que se logra a través de esta técnica. Algo súper importante tener en cuenta con el storytelling es que tenemos que tener claro que vamos a ser leídos por un público. Entonces, cuando un público se siente agradado con la historia, se dice que es porque se siente el lector identificado con la historia y los personajes. Entonces, en primera línea tenemos que lograr que nuestras historias logren identificar a las personas con la historia en sí, con el contenido, con ese mensaje que estamos contando y también con los personajes que desarrollan la misma. Aquí les voy a leer una frase que encontré, me pareció muy buena, precisamente con relación a esto. Historias leídas en el momento oportuno nunca te abandonan. Puedes olvidar el autor o el título. Puedes no recordar precisamente lo que sucedió. Pero si te identificas con la historia, ella continuará dentro de ti por siempre. Y el autor de esta frase es Neil Gaiman. Démonos cuenta la importancia que es la identificación del lector con la historia. Nosotros podemos escribir una historia que nos parezca extraordinaria, que nos encante a nosotros como autores, pero que en realidad al lector no le llegue, que no conecte con el lector, y esto va a ser un problema. Y eso es lo que el storytelling precisamente quiere evitar. Que tú quieras dar un mensaje a través de un relato, a través de una novela, a través de un poema, como lo hacemos muchos de nosotros, pero que en realidad no sea entendido por el lector o por los lectores en plural, y que se pierda en el camino esa conexión natural que hay entre el emisor y el receptor de un mensaje. Si nos ponemos a pensar por qué nos gusta una historia literaria, acuérdense que la literatura también ha sido pasada a lo audiovisual, hablemos de una película, por ejemplo, también de una serie y por supuesto de un libro o audiolibro. ¿Por qué nos gusta la historia? Generalmente sucede porque nos identificamos con los personajes. Se dice incluso que mucha gente se identifica con los personajes principales y por consiguiente van siguiendo la historia de principio a fin sin que llegue a haber una desconexión, como yo les decía, una irrupción, una interrupción en el camino de la historia que nos quiere contar el autor. Algo fundamental que enseña el storytelling por medio de la escritura creativa es que las historias deben despertar emociones. ¿Qué pasa cuando tú cuentas una historia que es plana, lo que se denomina plana? Puede tener la estructura aristotélica, la forma, inicio, nudo y desenlace. Sin embargo, al leerla no transmite, no conecta en la parte emocional. Por eso es que es tan importante que no nos centremos exclusivamente en la forma, en lo estructural, sino que logremos combinar ambos factores, que sería la forma, cómo llevo yo la historia desde la estructura, desde la sintaxis, desde la morfología, desde la parte semántica, ¿cierto? Y adicional, cómo le incluyo yo el fondo, el contenido, el mensaje, y haciendo unión de estos dos, es que el storytelling nos dice que podemos lograr llegar finalmente al lector conectando con sus emociones. No es un secreto tampoco que el marketing, por ejemplo, usa mucho el storytelling, y yo les voy a hablar en el siguiente video de la próxima semana, si Dios me lo permite, para que estén pendientes de cómo lo hacen otras áreas y cómo ha sido usado esta narrativa que se llama storytelling desde lo que se llama el arte de contar historias para llegar a la gente a través, por ejemplo, de la publicidad. Conectar con la emoción. Un publicista una vez me dijo
que por ejemplo una marca tan famosa como la gaseosa negra, que no voy a mencionar acá para que ustedes saben a cuál me refiero, en realidad no vende una bebida líquida que quita la sed, sino que vende una emoción. Vende emociones, sensaciones, familiaridad. Si vemos las pautas publicitarias de estas marcas, vamos a encontrar que todo alrededor de la pauta conecta. Conecta con la familia, conecta con la emoción primaria de cercanía que tenemos los seres humanos, conecta con las emociones. Eso es lo que todo escritor, todo autor de historias, todo hilador de historias debe intentar hacer, y por supuesto sería lo mejor que lo lograra, porque de esta manera, si tú conectas con la emoción del lector, el lector va a querer saber más de la historia hasta que la va a terminar. Se va a sentir probablemente conectado no solo con el fondo, la correcta forma en que supiste llevar el hilo de la historia a través de lo estructural, por ejemplo, sino también acerca del mensaje que le brindas y cómo tal vez se sienta parte de la historia. Muchas de las historias favoritas de nosotros llegan a ser favoritas porque de alguna manera sentimos que nos han pasado cosas como las que les han pasado a esos personajes, que hemos vivido experiencias similares a ellos. Y por consiguiente suceden estas dos cuestiones que les he mencionado previamente. Hay un tema de cercanía, identificación, y adicional está la parte emocional, que es definitiva. Una forma clásica en que los mensajes entran a la mente humana es a través de los cuentos. Por eso, por ejemplo, Jesucristo le contaba a la gente lo que quería que ellos entendieran a través de parábolas. Lo ha hecho el mercadeo, el marketing durante muchos años, durante décadas, y es que se facilita mucho más contando historias que el mensaje llegue, que sea captado por la mente de los seres humanos. Por eso les voy a mostrar aquí algo que encontré y les voy a dejar por supuesto la fuente donde saqué esta información para que ustedes mismos vayan, hagan su lectura personal, pero yo lo voy a hacer de una manera breve, indicándoles cuáles son los elementos a tener en cuenta cuando de storytelling se trata y cómo podemos hacerla efectiva paso a paso. Primero, como les decía antes, debe haber un mensaje. La story, que es lo que vamos a contar, y el telling, que es el arte de contar. Esto va unido al mensaje, que sería el primer paso. Para que haya un mensaje previamente tuvo que haber habido una idea, ¿cierto? Y es importante porque las ideas transforman la mente de las personas. Cuando nosotros logramos llegar a la gente con una buena idea a través de un mensaje bien diseñado, bien estructurado, es mucho más fácil que la persona se quede con la idea en la cabeza. Esto mismo pasa cuando tenemos el mensaje en un cuento. Debe haber una idea de por medio. Un cuento no puede ser sencillamente una anécdota, por ejemplo, de alguien que me encontré hoy y me contó una historia, sino que debe tener un fondo, debe tener un mensaje que generalmente, yo siempre les digo, está en el subtexto de la historia. Se llega a decir incluso que si la historia es lo suficientemente fuerte, el telling, que sería el arte de contar esa historia, la manera en que lo expresamos, puede ser un poco más débil y aún así la historia va a ser potente, porque contiene algo, porque tiene un mensaje que está llegando a través de esa idea, y entre más potente sea la idea, pues más potente va a ser el mensaje que dejemos con ella. Y aquí abro paso al segundo paso de esta estructuración de lo que llamamos storytelling, que sería el ambiente. Es necesario generar un escenario adecuado para contar la historia. Edgar Allan Poe, por ejemplo, decía que él creaba el escenario al final después de tener ya estructurados sus personajes y de saber cuál era la idea que quería plasmar, cuál era la historia que iba a contar y el mensaje que quería dejar. Por tal motivo se dice a su vez que si el ambiente está bien descrito, es más fácil que el lector siga la historia durante toda la trama. Quiere decir que inicie y termine la historia sin problema. Algo súper importante en las historias, por supuesto, como ustedes ya sabrán, son los personajes. Los personajes son en realidad los que desarrollan la historia. Y para el storytelling, por supuesto, ellos son protagonistas también. Es muy importante que, como estamos contando una idea, queremos dejar un mensaje, nuestro personaje también logre identificar al lector. ¿Cómo logramos que los personajes se identifiquen con el lector y viceversa? Pues haciéndolos reales.
El conflicto es fundamental, la dificultad es fundamental para que el personaje sea creíble, para que el lector sienta una identificación. Si el personaje es demasiado plano, lo que llaman, por ejemplo, un personaje romantizado, ese personaje que parece ser muy bueno, bueno, o muy malo, malo, lo cual no es real, que llamamos un personaje romantizado, al que en realidad no le pasa nada, no tiene dificultades, no tiene que pasar luchas, no tiene que lograr metas, pues una persona real no se va a sentir identificada con un personaje así. Por consiguiente, la historia va a perder fuerza, puede parecerle al lector sosa, plana y muy probablemente caduque en la lectura de la misma. Por eso es que es tan importante que el personaje tenga una transformación. Se dice incluso que es necesario que el personaje se transforme casi en 180 grados, que tenga un proceso como nosotros mismos como personas. Nosotros no somos las mismas personas que éramos hace 20 años, hace 10 años, incluso hace algunos meses apenas. La transformación es continua en nosotros los seres humanos. Por consiguiente, la idea es que tus personajes también se estén transformando durante la historia. Si es un relato que es breve por naturaleza, mucho más breve por supuesto que una novela, por ejemplo, pues la transformación tiene que hacerse de una manera más concisa y precisa, pero que sea evidente para el lector, que note cuál es el paso a paso que lo ha llevado a cambiar de un punto a otro. Hacer que ese arco narrativo, como se le ha llamado, sea evidente para el lector y le genere esa necesidad de saber qué va a pasar con la historia. Este punto ya lo había tocado, pero sencillamente lo abordo acá porque es uno de los pasos, que es el conflicto. Nada que hacer con el hecho de que los conflictos nos hacen estar más interesados en las historias. Entonces, si no hay un conflicto, en realidad la historia se va a ver plana, planísima. Tiene que haber un conflicto y el conflicto es necesario para que se enriquezca la historia. Generalmente el conflicto tiende a aparecer, como ustedes de pronto ya lo saben, en el nudo o el llamado clímax, que es cuando se acerca incluso el desenlace. El clímax es el momento más álgido en la historia, en donde los personajes, generalmente los principales, están luchando por conseguir el objetivo que nosotros como autores pusimos desde el inicio, ¿cierto? Y ahí entonces es cuando por fin se logra, nosotros también como autores logramos desenlazar la historia y por consiguiente vamos de la mano con el lector haciendo esto posible y haciendo que se interese hasta el final por la historia y que le sea por supuesto muy agradable y que se cumplan adicional todos los pasos anteriormente descritos. Bueno, aquí tengo una invitada que se metió al video, pero pues se las voy a dejar ahí para que la vean mientras les cuento la última parte del video para cerrar esta parte del storytelling en lo que se refiere a lo literario y para que no se pierdan el próximo video en donde les voy a ahondar un poco más sobre este tema, pero desde otras áreas, que hoy en día es muy importante y en donde también nosotros como escritores podemos aportar mucho. Y aquí hay una pregunta, ¿todo storytelling es una narrativa o es una narración? Y la respuesta es sencilla, toda narración es un storytelling. En toda narración estamos generando este proceso de escritura creativa de la historia y del arte de contarla, por supuesto, de la forma y del fondo, del mensaje y de la idea, todo lo que yo les he mencionado previamente. Pero no siempre el storytelling va a ser una narrativa. Y esto lo vamos a ver en el siguiente video donde les voy a explicar desde otras áreas cómo se usan algunas de las características de la narrativa para, por ejemplo, en publicidad, contar una historia que también llegue a conectar, identificar y emocionar al lector final. Bueno, y eso sería todo por este video de hoy. Espero que les haya servido, que si es así me dejen un like ahí de que les gustó. Como se pueden dar cuenta al fondo, se alcanzan a escuchar unos truenos y agradezco mucho al Padre que me haya permitido terminar de grabar el video para ustedes hoy. Espero que el mensaje haya llegado claramente y que ustedes también lo puedan utilizar en su propio ejercicio. Si aún no están suscritos al canal, suscríbanse ahora y ayúdenme también a llegar a otras personas a las cuales les pueda servir este contenido compartiéndolo en sus redes sociales o en las distintas plataformas que ustedes manejen a través de lo virtual y también muy chévere que me dejen sus comentarios sobre qué piensan de este tema. Bueno, y recuerden que ustedes son los únicos que escriben su propia historia, entonces escríbanse la mejor historia que puedan y ojalá de la mano del creador
para que ustedes puedan crear de igual manera cosas maravillosas, teniendo en cuenta estas características que en realidad son sencillas, que podemos aplicar a nuestro ejercicio de escritor y que pueden ayudar mucho a potenciar nuestras historias. Que Dios los bendiga en demasía y nos vemos en un próximo videito. Chao.